¿Qué tal están? Muy buenas noches. Accidente mortal en una mina de Asturias. 2 personas han fallecido tras el derrumbe de una explotación en Vega de Rengos. Lucía Gandía, cuéntanos. Pues sí, a esta hora se busca a un tercer trabajador. Recordemos que el accidente se ha producido sobre las 5 de la tarde. El techo de esta explotación se ha venido abajo y ha atrapado a 3 trabajadores. Esta mina pertenece desde hace un año a TIC Narcea y tenía todos los permisos para la extracción de carbón. Así que muy pendientes de qué ocurre con ese tercer trabajador. Ucrania debe elegir entre perder su dignidad o a un aliado clave. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Son palabras de Zelensky que se ha dirigido a la nación esta tarde tras el ultimátum que le ha lanzado Trump. En una semana debe aceptar el plan de paz que el presidente de Estados Unidos ha negociado con Putin y que consiste en que Ucrania entregue territorio a Rusia y debilite a su propio ejército. La condena, sin sentencia todavía, del fiscal general del Estado ha escalado políticamente hoy. Tras el impacto inicial, el Gobierno ha endurecido sus críticas a la decisión del Supremo. Lo que no nos pueden pedir es que nos chupemos el dedo, por favor, eso no. Por favor, que nos traten como adultos. Hay gente que está politizando la justicia, es evidente. Y la presidenta madrileña, al celebrar el fallo, acusa a Sánchez de comportamiento propio de una dictadura. La justicia ha condenado a un fiscal general del Estado por cometer un delito con el único objetivo de atacar y dañar a un adversario político. Estos hechos son propios de una dictadura. Y justo hoy, en el 50 aniversario de la restauración de la monarquía a la muerte de Franco, el rey ha llamado a la concordia. La búsqueda del acuerdo frente a la imposición. Una ceremonia en la que se ha impuesto la máxima condecoración de la corona a la reina Sofía, Felipe González y los padres de la Constitución Herrero de Miñón y Miquel Roca. Una niña de 6 años ha fallecido en Valencia después de someterse a un tratamiento dental y otra de 4 años está ingresada en la UCI. Ambas habían sido atendidas ayer en la misma clínica de Alcira. Sanidad ha cerrado el centro de forma cautelar. Y hoy en este telediario charlamos con la gran retratista de nuestro tiempo, que además de regalo posa para nosotros. La fotógrafa fotografiada por Carlos del Amor y con una buena excusa, Ani Leibovich inaugura exposición sobre su obra en A Coruña. Y seguimos en Asturias con ese derrumbe parcial de una mina en Vega de Rengos, una pequeña localidad del occidente asturiano. Lucía Gandía, volvemos contigo. La Brigada de Salvamento ha recuperado ya los cuerpos de 2 fallecidos. Eso es, 2 de los 3 trabajadores que han quedado atrapados y han sido rescatados sin vida. Estamos pendientes de la búsqueda de ese tercer trabajador y aquí a las puertas de la mina reina el silencio, la oscuridad, a pesar de la cantidad de personas, de familiares que se han desplazado hasta aquí. Esta mina pertenece a la empresa TIC Narcea desde hace aproximadamente un año, aunque es una mina antigua. Aquí hubo un fallecido en 2016, pero contaba con todas las medidas de seguridad y todos los permisos para la extracción de carbón para empresas como ArcelorMittal. Así que consternación en el concejo de Cangas del Narcea por un accidente minero que se produce solo 8 meses después del de Cerredo. Son imágenes de la mina asturiana en la Vega de Rengós, donde hace unas semanas grababa un equipo de Documenta TVE para un reportaje sobre la minería en España. Esta de Cangas del Narcea tiene de especial que se dedica a la extracción de carbón siderúrgico. El yacimiento cambió de nombre y de empresa tras el accidente mortal que se cobró la vida de un minero de 27 años en 2016 por una explosión de dinamita en la escombrera. Volvió a abrir tras una profunda revisión de las medidas de seguridad.
Pero la de hoy no es la primera tragedia del año en Asturias. El pasado 31 de marzo, 5 trabajadores perdieron la vida y otros 4 resultaron heridos en una mina de Cerredo. La historia de la minería asturiana recoge 5.000 trabajadores muertos en más de 8.000 accidentes, la mayoría provocadas por el temido grisú. Volveremos a Asturias si hay novedad. El presidente del Gobierno viaja hasta ahora a Sudáfrica para asistir a una cumbre del G20. Sánchez no se ha pronunciado todavía explícitamente sobre la condena al fiscal general, que ha indignado al Ejecutivo por la ausencia de pruebas durante el juicio. Esperando esa primera valoración, viaja la enviada especial de Televisión Española, Almudena Guerrero. Tras una parada técnica aquí en Angola, el presidente ha retomado el viaje hacia Johannesburgo para participar mañana en el G20 sin pronunciarse todavía sobre la condena al fiscal general del Estado. A la espera de esa primera valoración, el Gobierno no oculta su malestar, su indignación cargando contra el Supremo. Sostienen que la decisión es indecente e insisten en que no hay pruebas contra Álvaro García Ortiz. En el Ejecutivo hay una sensación de indefensión, pero no lo ven como un golpe que haga descarrilar la legislatura. Y es que la reacción del Gobierno tras la condena al fiscal general ha ido mutando según pasaban las horas y digerían la situación. A las primeras declaraciones ayer, declaraciones impactadas, contenidas, han seguido hoy críticas abiertas a la decisión del Supremo. El resto de la izquierda ha vuelto a calificarla de guerra sucia judicial y el PNV subraya la impunidad del jefe de gabinete de Ayuso. Recado del Gobierno a quienes creen que la condena al fiscal supone un golpe a su estabilidad. No van a acabar con Pedro Sánchez, ni con el Partido Socialista. Le van a hacer más fuerte. Y aún así no ocultan su indignación y preocupación. Sostienen que a García Ortiz se le ha condenado sin pruebas y censuran que no se haya dado validez al testimonio de los periodistas. Le han dicho al juez a la cara que no habían recibido esa filtración del fiscal general. Fin. Detrás del juicio creen que siempre ha habido una intención política. Lo comparte el socio de coalición, que además considera que la condena hace daño al Poder Judicial. Estamos ante una sentencia política, sin lugar a dudas. Una sentencia que se dirige no al fiscal general del Estado, se dirige al Gobierno de coalición progresista. Golpismo judicial, con maniobra de Ayuso mediante, es lo que denuncia Podemos. Es guerra sucia judicial y política de libro para construir un caso mediático que tape la corrupción de la señora Ayuso. El PNV alerta sobre la sensación de impunidad para quien reconoce haber mentido, es decir, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, y para quien supuestamente cometió los delitos que derivaron en esta causa. Esto es el novio de Ayuso. Que el que parece que sale bien e indemne de todo esto es un defraudador confeso, ¿no? Siguen, dicen, perplejos. Si hay alguien que celebra la decisión del Supremo es sin duda Isabel Díaz Ayuso. El fraude fiscal reconocido por su pareja ha acabado tumbando al fiscal general. Hoy ha dicho que todo fue un complot contra ella, orquestado por Pedro Sánchez al más puro estilo de una dictadura. Había expectación por saber qué opinaba Isabel Díaz Ayuso sobre la condena al fiscal general por revelar datos relativos a su novio. Cuando me digas, ¿eh? Ha dado un discurso institucional, proyectado en una pantalla y sin preguntas a los periodistas, en el que ha acusado al Gobierno de corromper a los poderes del Estado para acabar con ella. ¿Desde cuándo una democracia puede normalizar que el presidente del Gobierno utilice el poder del Estado de manera ilegal contra adversarios políticos? Estos hechos son propios de una dictadura. No ha parado de insistir Cooperan coordinados en que García Ortiz colaboró con Sánchez, una teoría que han apoyado desde el PP nacional. Es un delincuente. Le han condenado por utilizar su cargo para hacer política en beneficio de Pedro Sánchez y por lo tanto aquí estamos ante una responsabilidad judicial y también política. Vox también ha apuntado al presidente del Gobierno. Pedro Sánchez es la X de toda la trama. Están en una campaña de acoso y derribo contra la justicia. Un caso más de corrupción ha añadido de los que rodean al presidente y por los que debería convocar elecciones. La condena al fiscal general ha dividido al tribunal que lo juzgó y también a las asociaciones de jueces y fiscales. La mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales pidió su dimisión desde el principio. Porque pensábamos que su actuación, pues desde un punto de vista ético, era reprobable, pero ahora el Tribunal Supremo ha decidido que es además delictiva. Y acusan al fiscal de provocar el descrédito de la institución.
En cuanto a los jueces, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura defiende que la justicia es igual para todos. En el lado contrario están las asociaciones progresistas. La Asociación Juezas y Jueces para la Democracia cree que con la condena al fiscal perdemos todos. Nos tememos que es una sentencia que no va a ser bien comprendida por buena parte de la sociedad. Y la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenece García Ortiz, siempre ha defendido su inocencia y cree que esta condena tendrá consecuencias en la justicia. Y a mi madre, la reina Sofía, gracias por tu compromiso sostenido durante décadas. Espero saber honrar vuestra decisión. Y en este acto celebramos tanto la razón como los sentimientos. Una memoria alteza que resulta imprescindible si, como escribió García Lorca, se recuerda hacia mañana. Es una de las imágenes del día, el rey imponiendo a su madre el toisón de oro para celebrar los 50 años de la restauración de la monarquía a la muerte del dictador. Una ceremonia en la que el rey ha subrayado que la transición no fue perfecta, pero que primó el diálogo y la búsqueda de la concordia. El acto en el Palacio Real ha sido un homenaje del rey al espíritu de concordia y diálogo de la transición. A una generación que supo anteponer el diálogo al enfrentamiento. No fue perfecta, ha dicho varias veces ante los poderes del Estado, pero primó la reconciliación y ha pedido recordarlo en estos tiempos de crispación. La palabra frente al grito, el respeto frente al desprecio, la búsqueda del acuerdo frente a la imposición. No estaba invitado, pero el rey ha defendido el papel activo de su padre como titular de la corona, al que ha mencionado 2 veces. Como dijo el rey Juan Carlos I en su proclamación. Protagonista de aquel capítulo fue también su madre, la reina Sofía, a la que al entregar el toisón ha puesto como ejemplo. Gracias por tu compromiso sostenido durante décadas, todavía hoy, y ejercido con un profundo sentido del deber. También se ha referido a la aportación del rey emérito Felipe González. Renunció a cualquier forma de ejercicio absolutista. Tras recibir el toisón, ha hecho un llamamiento. Preservar a toda costa esta paz civil. Emocionados han recibido ese reconocimiento los 2 padres de la Constitución que siguen vivos, Miquel Roca y Miguel Herrero. Hicimos de la palabra la vía del acuerdo. Incluso los que ya no están con nosotros. Después, los reyes y sus hijas han asistido en el Congreso a un coloquio. No han acudido Vox, Sumar, Podemos ni los partidos independentistas. Juan Carlos I sí asistirá mañana al almuerzo de la familia real en el Palacio del Pardo, pero será una comida privada, sin cámaras. El rey de la restauración de la monarquía no ha estado en la conmemoración oficial hoy por los escándalos que acabaron con su reinado. 2 días después de muerto Franco, aún sin enterrar, Juan Carlos se convierte en rey heredando los poderes absolutos del dictador. Desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Culminaba un proceso de 20 años en el que el dictador quiso forjar a un rey para un franquismo sin Franco, un príncipe al que trajo de niño desde el exilio en Portugal y al que designó sucesor. Juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional. Todo ha quedado atado y bien atado. Pero Juan Carlos I traiciona al aparato franquista y apuesta por reinstaurar la democracia en forma de monarquía parlamentaria. Si no hubiera aceptado la posición de ser heredero, ¿cómo cree usted que yo hubiera podido estar aquí y haber hecho lo que he hecho? ¿Por qué lo hizo? Yo creo que porque en este caso confluían los intereses de la corona con los intereses de la democracia. Es decir, Juan Carlos I entendía que no iba a ser un rey duradero si España continuaba siendo una dictadura. El rey y la incipiente reforma política tuvieron una continua espada de Damocles, un ejército profundamente franquista. Toda la reforma política hubo que hacerla desde arriba, siempre con la vista puesta en que no pareciera que el rey estaba traicionando. Y eso hizo que los cambios políticos fueran más lentos y tuvieran menor alcance del que podían haber tenido. ¡Quiete todo el mundo! La naciente democracia se tambaleó el 23F, pero acabó consolidando la figura de Juan Carlos como un demócrata comprometido, una imagen que años después acabó gravemente deteriorada por la polémica levantada por sus actividades privadas y por una inmunidad que le libró de varias investigaciones judiciales.
Los escoltas y el chofer de Carlos Mazón tendrán que declarar ante la jueza de la Dana. Hoy han declarado el dueño del Ventorro y el candidato popular a nuevo presidente. Todos van dando detalles que van completando poco a poco la agenda desconocida de Mazón aquel día. La jueza sigue estrechando el cerco en torno al papel de Mazón el día de la tragedia. Ahora cita a sus escoltas y a su chofer para preguntarles si oyeron alguna de las conversaciones telefónicas que el presidente mantuvo con la consellera Pradas, que estaba al frente de la emergencia. Hoy el candidato a nuevo presidente, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado en sede judicial que llamó a Mazón poco antes de las 7 de la tarde tras ver en televisión las inundaciones en Utiel, y el presidente le habló de problemas en otra zona. También ha declarado el propietario del restaurante El Ventorro, que ha revelado que la comida de Mazón con la periodista Maribel Vilaplana la reservó la propia Generalitat y que la factura se cargó a nombre del Partido Popular. 6:57 de la tarde. Pérez Llorca telefonea a Carlos Mazón después de ver imágenes de Utiel en la televisión de una cafetería. El primero que llama es al señor Mazón, después ya llama a la consellera Pradas. Mazón solo le comentó que sabía de un episodio complicado en la Ribera por la mañana. Pero que no lo encontró ni demasiado alterado, que fue algo normal. Bueno, pues con todo lo que estava cayendo a les 7 de la tarda, ustedes se imaginaran que no era nada normal. He contestat totes les preguntes, que no podia ser menys. He intentat aportar el meu granet d'arena a esta investigació, que jo crec que és molt important per a tots els valencians. Mientras, el dueño del Ventorro le ha dicho a la jueza que no vio preocupado a Mazón, que llegó al restaurante sin escolta. El propietario subió al reservado 7 u 8 veces durante la comida. Nunca vio a Mazón hablando por teléfono o a Vilaplana con el ordenador. Los abogados ven contradicciones en los testimonios de la periodista y el dueño del Ventorro. Nosotros teníamos la intención de que la sala era muy grande, pero parece ser que no, que es una sala muy pequeña con una mesa para 5 comensales. Llegó con camisa y chaqueta, con una mochila, y que se fue igual que entró. También ha asegurado que la reserva de la mesa la hizo la Generalitat, pero que la factura de la comida se la remitió al PP, y que Mazón y Vilaplana abandonaron el Ventorro entre las 6:30 y las 7, cuando ya se habían ido todos los trabajadores. Finalmente, 3 días después de haber sido detenido, ha dimitido el presidente de la Diputación de Almería, el popular Javier Aureliano. Está en libertad condicional, investigado presuntamente por haber cobrado comisiones ilegales para adjudicar contratos de mascarillas. De momento seguirá en funciones al frente de la Diputación de Almería hasta que haya sustituto. Acabamos de recordar los 50 años de monarquía parlamentaria. Exactamente la mitad de ese tiempo, 25 años, se cumplen este viernes del asesinato del dirigente socialista Ernest Lluch. Era la prueba de que ETA mataba incluso a aquellos que estaban dispuestos a sentarse a dialogar. Noche del 21 de noviembre del 2000. 2 miembros del Comando Barcelona disparan a bocajarro al exministro Ernest Lluch en el aparcamiento de su domicilio. La víctima, desgraciadamente, reunía las condiciones que ellos consideraban de ser, en este caso, dirigente socialista, de tener notoriedad pública y de ir sin escolta. Con segunda residencia en San Sebastián, apostaba por el diálogo. Un año antes de su asesinato, todavía con la tregua de ETA, interviene en un mitin apoyando a O'Donnell Orza y se enfrenta a los abertzales que querían boicotearlo. ¡Gritar más, que gritáis poco! ¡Gritar! Porque mientras gritéis, no mataréis. La noticia de su muerte conmociona a la opinión pública catalana. 1 millón de personas se manifestaron en Barcelona contra la violencia de ETA. Ustedes que pueden, dialoguen, por favor. Ernest, hasta con el que le mató, hubiera intentado dialogar. Lo creo de verdad. Me sorprendió mucho en positivo. A mí ver toda esa gente que estaba diciendo además: nos han matado a Ernest. En su etapa como ministro de Sanidad, sentó las bases de la sanidad pública universal en España. Un juzgado de Alzira investiga la muerte de una niña de 6 años tras someterse a un tratamiento en una clínica dental. En ese mismo centro privado habían atendido antes a otra niña que también tuvo que acudir al hospital. Joan Moreno, esta otra pequeña de 4 años está ingresada en la UCI.
Sí, según la última información de la Consellería de Sanidad se encuentra estable, aunque va a seguir en esa UCI pediátrica de este Hospital Clínico de Valencia. Tenía fiebre, vómitos y somnolencia cuando ayer a primera hora de la tarde ingresaba en el Hospital Comarcal de Alcira, desde donde fue derivada dada su gravedad. Pero la alarma saltaba en ese hospital comarcal porque apenas una hora después ingresaba la segunda niña de 6 años, esta vez con una parada cardiorrespiratoria irreversible. Ambas habían sido sometidas en la mañana de ayer a un tratamiento dental en esa clínica privada de Alcira y ambas recibieron una sedación previa que ahora centra todas las sospechas. De momento, ninguna de las dos familias ha presentado denuncia. Los pacientes que acudían hoy a la clínica dental se encontraban con esto. La Generalitat la ha cerrado de forma cautelar hasta que se aclare lo sucedido con las dos menores de 6 y 4 años, una fallecida y la otra en la UCI. Llevaba una sedación, no llevaba anestesia general ni nada. ¿Y la de 4 años también era similar? Están investigando el lote de la anestesia, es que no sabemos qué ha podido pasar. Es la dueña de la clínica, que asegura que la niña fallecida salió consciente y por su propio pie. Fue simplemente una vía para relajar a la niña y no fue una operación, le quitamos unos dientecitos de leche y le hicimos unos empastes, no fue ninguna operación. La niña se fue de aquí perfectamente. Se empezó a encontrar mal después. Una versión que no encaja con la que dieron los padres al llegar al hospital. Según ha sabido Televisión Española, contaron que la niña pasó 4 horas en la clínica dental antes de poder volver a casa y que cuando lo hizo todavía no se encontraba del todo bien. Llegó a urgencias en parada cardiorrespiratoria y los médicos no pudieron salvar su vida. 2 horas antes, a las 3, habían atendido a la otra menor de 4 años que también estuvo en el dentista esa mañana. Llegó con fiebre, mareos y somnolencia. En su caso pudieron estabilizarla y se recupera en la UCI del Hospital Clínico de Valencia. Nunca antes habían nacido menos niños en España, 318.000 en 2024. Es el mínimo histórico desde que hay registros. No ocurre solo en nuestro país y hay muchos motivos, pero algunos parecen obvios. Problemas con la vivienda, con los salarios y políticas para conciliar trabajo y vida. La tendencia es global, en todo el mundo nacen menos niños, pero los expertos ven causas endémicas en España, por ejemplo, la situación del mercado laboral. La entrada de los jóvenes en el segmento más estable del mercado laboral es muy difícil. Somos un país que tiene transiciones del sistema educativo y el mercado laboral muy complicadas. Dificulta la formación de hogares, ¿no? Criar a un hijo cuesta de media al mes 758 €, lo que hace que muchas familias se piensen tener un hijo. A los demógrafos les preocupa que hemos pasado de muchas familias con pocos hijos a directamente pocas familias. La emancipación es ahora más complicada y empeora con la crisis de la vivienda. Ven otra razón en la caída de la natalidad, la falta de inversión en políticas de familia e infancia. Hemos hecho una decisión sobre cómo gastar el dinero público que genera bienestar o que asiste directamente al bienestar social, muy centrada en los mayores, ¿no? Y tenemos políticas de apoyo a la infancia, de apoyo a la crianza o de conciliación que realmente son esqueléticas. Políticas familiares estables en el tiempo es lo que haría falta, apuntan los investigadores. Lo que cambia es el comportamiento reproductivo, pero no las preferencias, matizan. En torno al 90% de las personas declaran que les hubiera gustado tener hijos. Una edición más. La cumbre del clima llega al día del cierre sin acuerdo. La presidencia ha presentado un segundo borrador que de momento rechazan al menos 40 delegaciones, entre ellas la de los 27 países de la Unión Europea. Ana Jiménez, ¿cuáles son los principales escollos en esta negociación? Bueno, pues los principales escollos, los principales problemas es que ese borrador que ha presentado la presidencia de la COP no menciona a los hidrocarburos, no incluye los combustibles fósiles, que son los más contaminadores y por tanto los que más contribuyen al calentamiento global. Hay un bloque formado por la mitad de países, entre ellos España, que han dicho no, que no aceptan ese borrador. La vicepresidenta tercera del Gobierno y la ministra de Transición Ecológica es la que está llevando la voz cantante, es la que está diciendo no a ese texto. Enfrente hay otro bloque formado en la mayoría por países árabes, que son los principales exportadores de petróleo, que sí aceptan ese borrador. Nos han contado que ha habido un momento de máxima tensión entre la ministra española y la negociadora de Arabia Saudí, que acusa a España de querer bloquear las conclusiones de esta COP30. Así que los ánimos están muy caldeados, de momento no hay negociación y una vez más esta cumbre del clima no acaba hoy, sino que se va a prolongar durante las próximas horas.
A Donald Trump parece habérsele acabado la paciencia con la guerra de Ucrania. Quiere que termine ya con un plan de 28 puntos pergeñado por Washington y Moscú y que es devastador para los ucranianos. Zelensky dice que, tal y como está redactado, su país perdería la dignidad o perderá a un aliado clave. Y Trump, Cristina Olea, le ha dado una semana de plazo para que lo acepte. Sí, la fecha de la que está hablando Trump es el próximo jueves. En ese borrador, en esos 28 puntos, Ucrania pierde territorio, soldados, la posibilidad de ingresar algún día en la OTAN y Rusia vuelve al G8 y a hacer negocios con Estados Unidos. Hoy Trump en una entrevista de radio ha dado a entender que a Ucrania no le queda más remedio que aceptar. Ha dicho que ahora mismo en la guerra ya están perdiendo territorio y Trump podría retirarles el apoyo, armas, información de inteligencia, ya lo hizo durante unos días en marzo. Esto es un borrador. Ahora Ucrania y Europa intentan negociar, hoy se han multiplicado las llamadas, pero una cosa está clara, Trump quiere anunciar un acuerdo cuanto antes y no ha logrado que Putin ceda en sus demandas. Los despachos donde piensan los planes de paz para Ucrania están muy lejos de lo que ocurre cada día en el país. Hay casi tantas líneas rojas como puntos en la propuesta que Zelensky tiene encima de la mesa y la presión es tan grande que considera este momento uno de los más difíciles en la historia moderna de Ucrania. Ha dicho, tiene que elegir entre la dignidad de un pueblo que lleva más de 3 años defendiendo su tierra o perder las armas y la inteligencia de Estados Unidos. Lo que propone Trump es que cedan a Rusia todo el Donbass y Crimea, que renuncien a la OTAN y que reduzcan su ejército. A cambio, ofrecen garantías de seguridad si vuelve a ser atacado el país. El plan ya lo tiene también Putin, que ha dicho que es una buena base para la paz y que estudiará los detalles. Otra vez se ha quedado al margen la Unión Europea, que este sábado se reunirá en Sudáfrica para abordar el plan. La premisa está clara. Nada sobre Ucrania sin Ucrania, justo lo que hasta ahora está ocurriendo. Like this communist from New York someday gets elected. I can't believe that's happening. To finally stand up to the bullies that make these threats. Well, then we'll have to arrest him. To reject Donald Trump's fascism. Pues son solo algunas de las lindezas que se han dedicado el presidente Trump y el recién elegido alcalde de Nueva York, Zoran Mandani. Dos personalidades absolutamente opuestas que a esta hora, volvemos a Washington, Cristina, se reúnen ahí en la Casa Blanca. Pues sí, a Mandani no lo hemos visto entrar por la puerta principal y tampoco sabemos cuánto veremos del encuentro, que en principio es a puerta cerrada, pero esta reunión ha traído muchísima atención. Es un momento, es un acercamiento delicado para los dos, para cualquiera puede convertirse en un momento viral, pero también en una trampa política. Trump llegó a amenazar con arrestar a Mandani, pero hoy ha dicho que se van a llevar bien. Y Mandani ni siquiera ha esperado a jurar el cargo para venir aquí a la Casa Blanca. Hoy quiere demostrar que va a hablar con quien haga falta para tratar de cumplir su gran promesa, bajar el coste de la vida a los neoyorquinos. Durante meses, Donald Trump y Zoran Mandani han cruzado insultos, amenazas y acusaciones, pero ahora dejan claro que están dispuestos a reunirse con quien sea para cumplir sus objetivos. President Trump is willing to meet with anyone. I will work with anyone. Trump ha pasado de no saberse su nombre a anunciar la reunión remarcando su nombre ganés. Publicaba así que el alcalde comunista de Nueva York le había pedido una reunión. El presidente usa constantemente esa expresión para referirse a Mandani, al que ha bautizado como mi pequeño comunista. Antes de los comicios a la alcaldía de Nueva York, Trump amenazó con dejar los fondos federales destinados a esa ciudad bajo mínimos y argumenta que si lo gestionaba un comunista se iban a desperdiciar. Mandani respondió llamándole matón y asegurando que va a contraatacar. Mandani dice que usará sus poderes como alcalde para frenar a los agentes migratorios que Trump está desplegando en varias ciudades demócratas. Y el presidente advierte de que si lo hace, tendrán que arrestarle. Y llega incluso a cuestionar que esté de forma legal en el país y que lo van a vigilar muy de cerca. En su primer discurso, tras ganar la alcaldía, Mandani retó a Trump. Sube el volumen porque sé que me estás viendo. Y la duda ahora es si conseguirán bajarlo o si la tensión entre ambos se amplificará todavía más.
Hace unas semanas les contamos la humillación que sufrió una candidata a Miss Universo a manos del director del certamen. Era Miss México, que no se calló y lo denunció públicamente. Y ahora, como un acto de justicia poética de ese mundo de los concursos de belleza, se ha convertido en la ganadora. Miss Universe is Mexico. Que Miss México sea coronada Miss Universo en Tailandia no sería noticia en otros países si no fuera porque fue ella quien reivindicó la dignidad en una edición plagada de escándalos. El director de Miss Universo Tailandia la humilló y ridiculizó ante las demás. La llegó a llamar tonta. Fátima Bosch abandonó la sala y la siguieron solidariamente otras compañeras. Creo que el mundo tiene que ver esto porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para nuestra voz y nadie puede acallar nuestras voces, dijo la actual Miss Universo. El organizador intentó justificarse y tuvo que pedir perdón en público ante una polémica que se hizo viral. I'm so sorry. Días después, 2 miembros del jurado renunciaron. Uno de ellos denunció que el concurso estaba amañado. A las Misses las hemos visto lidiar con vestidos aparatosos, con obstáculos, tropiezos y con el machismo instaurado en un concurso organizado por hombres ricos y poderosos que a menudo las cosifican. Miss Universo tiene cada vez más seguidores en el sudeste asiático. Tailandia lo celebra por 4ª vez y la victoria de Miss México representa una lección de dignidad y empoderamiento que no se había visto antes en este concurso. ¿Cómo se captura lo que no se ve? Enseguida charlamos con la fotógrafa Annie Leibovitz, pero antes hablamos de Víctor Manuel, porque ya hemos podido escuchar su nuevo disco titulado Solo a solas conmigo, una colección de canciones de amor y esperanza frente a los tiempos hostiles. Gracias por tener tantas alarmas encendidas, nunca fue ningún atajo ser mujer. Nos canta Víctor Manuel La Más Especial, una canción para darle las gracias a todas las mujeres, pero sobre todo a la más importante de su vida, Ana Belén. Corazón o la cabeza. Por dejar espacio, por vivir sin hacer ruido, que son cosas que no parecen nada en una relación, ¿no? Pero al final son las más importantes, ¿no? Son metáforas escritas a lápiz en un rincón de su casa, a solas con él, dejando que la intimidad se cuele en sus nuevas canciones. Y yo lo noto mucho cuando me pongo a escribir una canción y se me humedecen los ojos y tal, digo, mira, está venido. De esas hay muchas en este nuevo álbum, en forma de habanera con Rosalén, o este canto a la muerte con su amigo Mikel Izal. También políticas, un túnel hacia otro tiempo que se suman a los 60 años que lleva escribiendo música en las páginas de la historia sentimental de los españoles. Si sumo todo, he sido inmensamente feliz haciendo mi trabajo, haciendo mi profesión y sacando canciones de donde no había nada. Su gira por toda España será una oportunidad para descubrir a un Víctor Manuel más solitario, junto al ser optimista y creativo que sigue intacto. Nos vamos ahora al Teatro Valle Inclán de Madrid, con la historia de una maestra, de Josefina Aldecoa, un homenaje a las maestras que se enfrentaron a la pobreza, al analfabetismo del país en las primeras décadas del siglo XX, defendiendo una educación laica y con espíritu crítico. ¿Qué llevaría en su maleta una maestra rural con apenas 19 años en 1923? Realmente lo que más lleva es lo que no se ve. Esta mantilla es una mantilla que el padre le regala a Gabriela, siendo completamente ateo, aconsejándole para que cuando te abran la maleta no sepan que no vas a misa,
Creo que símbolo de ese aprendizaje son estas madreñas, porque simbolizan todo el legado que dice que lleva mi hogar y mis fantasmas. Nadie te va a echar por saber hacer algo que los demás no saben. Mi padre me lo dijo. ¿Qué te dijo? Josefina Aldecoa dedicó su vida a la enseñanza laica, inspirada en la institución libre de enseñanza, incluso durante el franquismo. Y en su madurez abrió la maleta de recuerdos que llevaba en su corazón para homenajear a las maestras que la precedieron. Contar la historia de la España de los años 30 a través de la historia de mi madre y a través de los pueblos que ella había visitado. Esta es la historia de una maestra republicana, pero también es la historia de un país. Y el recuerdo que una tiene de sus profesores, de sus profesoras de la infancia, que efectivamente ayudan a construirse. Como en España. Eso creo que nos permite a nosotros, a través de Josefina, preguntarnos lo mismo. ¿Qué queremos hoy nosotros que sea la educación en nuestra sociedad? En el Teatro Valle Inclán nos esperan todos los tesoros invisibles que conserva esta maleta. La próxima edición del Festival de Eurovisión traerá novedades. La Unión Europea de Radiodifusión, la UER, anuncia cambios tras las sospechas sobre la veracidad de las votaciones masivas a la candidata de Israel. ¡Wow! ¡Qué récord de televoto! Israel rozó la victoria en el Festival de Eurovisión el pasado mayo. Después de las quejas, la organización anuncia que reforzará la imparcialidad. Vuelven los jurados profesionales en las semifinales y serán 7 en vez de 5. Desincentivarán las campañas de promoción desproporcionadas, especialmente las gubernamentales, y limitarán el número de votos por dispositivo a 10. Países que necesitan un blanqueamiento en Europa, como puede ser Israel, utilizan este sistema de votación pues para ganar el televoto y para luego tener el relato de Europa quiere a Israel. RTVE pidió una revisión para asegurar que no había injerencias externas en el festival. En 2 semanas se decide si Israel participa. España y otros 4 países se niegan. Aportan casi el 20% de la audiencia del festival. Supone un grave problema para la Unión Europea de Radiodifusión. Una crisis de reputación que enfada a muchos fans del festival, que no se sienten, como dice el eslogan, unidos por la música. Su mirada es única, tanto que Annie Leibovitz ha conseguido lo más complicado para un fotógrafo, que se distingan sus imágenes con una firma invisible. La gran retratista de nuestro tiempo estrena exposición y lo hace en el norte, a un paso del mar. En un viejo muelle recuperado de A Coruña, Cartier-Bresson, una de las mayores inspiraciones de Annie Leibovitz, hubiese hecho una buena fotografía. ¿Se acuerdan de esta, verdad? Dentro también se hacen buenas. A la luz de las velas se despliega el universo de la para muchos mejor fotógrafa del mundo. Desde luego, es difícil encontrar una que despierte más expectación. Nuestra cita, sin embargo, va a ser algo más privada para visitar la expo. Ella es la mujer que ha retratado, desde a Penélope Cruz, como hemos oído, a los Rolling Stones, pasando por John Lennon, Elon Musk, Salman Rushdie, Patti Smith o los mismísimos reyes. Es decir, a todo el mundo, pero confiesa que su retrato inigualable es a su mamá. A ella no le gustó la fotografía, nos dice. A mi padre tampoco, porque decía que no estaba sonriendo. No parece fiarse mucho de la sonrisa forzada en la fotografía. Mirar la consumía, por eso decidió cambiar la manera de ver el mundo. No se puede solo trabajar, se tiene que nutrir al trabajo con algo, afirma. Si quieres tener profundidad, debes tener una vida. A los reyes les hizo un retrato de género, quizá algo más que fotográfico. En base a lo que yo he visto y de dónde vienen, la historia familiar, que es bastante difícil e incluso devastadora, ellos están haciendo un gran esfuerzo. Pues nos despedimos todo el equipo de ella haciéndonos un selfie. Y ojo, que salimos todos, incluido ella, sonriendo. Y no es una sonrisa falsa. Pues a esta hora, las 10 menos 25 de la noche, volvemos a Asturias porque seguimos pendientes del derrumbe parcial de una mina de Vega de Rengos. El accidente ha ocurrido poco antes de las 5 de la tarde y los equipos de emergencia han recuperado ya los cuerpos de 2 fallecidos. Lucía Gandía, había un desaparecido cuando hicimos la última conexión, pero parece que ese tercer trabajador habría podido salir de la mina por su propio pie. Eso es, acabamos de confirmarlo. El tercer trabajador al que se buscaba ha salido por su propio pie, está ileso pero en shock y todavía se encuentra dentro de la mina. En el momento del accidente solo estaban ellos 3 en el interior.
los dos cuerpos continúan ahí a la espera de que llegue el juez. Recordemos que esta mina pertenecía desde hace aproximadamente un año a la empresa TIC Narcea y que tenía todos los permisos en regla para la extracción de carbón. Aquí el ambiente es tenso, frío, a pesar de los muchos coches y familiares que se han desplazado hasta aquí, hasta esta mina del concejo de Cangas del Narcea. Pues ya lo ven, sigue con nosotros el frío ártico y va a seguir todavía durante unas horas. Nos vamos en directo a las zonas que más lo acusan. Lleida y primero Vitoria. Emilia Arias, desde ayer buscan a un pastor perdido en la montaña. ¿Se sabe algo de él? Una unidad de rescate de la Ertzaintza localizaba a vista de pájaro al perro y al rebaño del pastor de 77 años desaparecido desde ayer por la tarde. El hombre de momento no ha sido localizado. Ahora se han suspendido las labores de rescate hasta mañana. Se retomarán una vez que amaine este temporal de frío gélido y nieve que ha dejado aquí en Vitoria hoy la primera nevada del año y lo ha hecho en otoño. También ha nevado en otros puntos de Euskadi. En Vizcaya, por ejemplo, no nevaba por debajo de los 500 metros desde noviembre de 2021. Aquí en el Pirineo de Lleida no ha parado de nevar durante todo el día con espesores importantes de hasta 5 centímetros. Hay un puerto de montaña cortado y 6 carreteras. Es necesario el uso de cadenas. Las temperaturas gélidas durante el día. El termómetro seguirá bajando por la noche con mínimas aquí en Viella que llegarán a los 12 bajo cero. Ahora poca gente por la calle porque estas rachas de viento fuerte hacen que la sensación térmica aún sea más baja, de 14 grados negativos. Así que lo que toca es salir bien abrigado. Pues así ha sido el día y la tarde en la zona en la que ha nevado. ¿Qué madrugada nos espera, Mar Santandreu? Tenemos por delante la más fría probablemente de todo el otoño. De hecho, más de 20 capitales es probable que se produzcan heladas durante estas próximas horas, tras un día, ya decimos, una tarde invernal en buena parte del país. Fíjense que las mínimas hoy no han pasado de los 3 grados, por ejemplo, en Vitoria-Gasteiz, también en Palencia, de los 4 en Burgos o en Pamplona. Y esto ha hecho, estas temperaturas, que se mantuviera la nieve que ha descargado, por ejemplo, aquí en Pamplona durante la mañana principalmente, de hecho, acumulando 7 litros por metro cuadrado, en este caso de forma híbrida, entre lluvia y principalmente, ya decimos, nieve, pero cantidades que también han dejado acumulaciones importantes, principalmente en zonas del norte del país, llegando, por ejemplo, a dejar más de 25 litros por metro cuadrado, aquí en forma de nieve totalmente en Fuentedé, en Cantabria, estos más de 30 en Zumárraga o Pamplona, como decíamos, de forma híbrida. Pues bien, durante la jornada de mañana tenemos un frente que va a ir entrando por el noroeste del país. Por una parte va a arrastrar, va a retirar ya esta masa de aire frío, la retira hacia el Mediterráneo, pero aún mantendrá una madrugada, como decíamos, muy fría, invernal en buena parte de España. De hecho, fíjense que las mínimas van a estar por debajo de los 0 grados en buena parte del interior peninsular, ya decimos, helará previsiblemente en más de 20 capitales de provincia. Las máximas, eso sí, van a subir ligeramente en el norte, pero precaución principalmente en las carreteras de aquellas zonas donde la nieve se ha derretido ligeramente durante la tarde, porque se pueden formar importantes placas de hielo durante la noche de hoy. Vemos, como siempre, la previsión con detalle. Mañana lluvias en buena parte del norte de Galicia, en Asturias, que irán viajando ya de cara al mediodía hacia Cantabria y a últimas horas también llegando al País Vasco. Mañana sube, como ven, la cota de nieve con esa subida de las temperaturas máximas, pero seguirá haciendo frío a primeras horas del día, principalmente en zonas, ya ven, de interior. En Reynosa podríamos alcanzar los 6 grados bajo cero a primeras horas del día. También llegarán algunas lluvias ya más debilitadas a últimas horas de la jornada hacia zonas del norte de Navarra, nubes altas en La Rioja, en buena parte de Aragón, ambiente básicamente soleado en Cataluña, con viento fuerte en zonas de costa y principalmente del norte, y con temperaturas que las mínimas van a estar rondando estos 0
0, 5 grados, salvo en el entorno del Pirineo, también en buena parte de la Ibérica, donde ya ven, van a bajar de forma más notable. En puntos del Pirineo podrían incluso rondar los 12 grados bajo cero a primeras horas de la mañana. Día también de sol en buena parte de la Comunidad Valenciana, la región de Murcia, con viento fuerte y oleaje intenso en Baleares, principalmente Menorca. Por aquí no se descarta, de hecho, alguna gota por la mañana, y con temperaturas también frescas. No pasarán de los 15 grados, por ejemplo, en Palma, esperamos 16 en Valencia y en Murcia. Más nubosidad en el norte de Castilla y León, por aquí de hecho con la cota de nieve aún rondando los 1.400-1.500 metros de altitud, y fíjense porque mañana las mínimas en toda la comunidad van a estar por debajo de los 0 grados, 3 bajo cero en este caso en Valladolid. Ambiente también frío en el centro de la península, con nubes altas viajando por el norte del sector y con heladas extensas principalmente en la Comunidad de Madrid, en buena parte de Castilla-La Mancha, 0 grados esperamos a primeras horas del día, en este caso en Cáceres. Día algo más fresco también por la mañana en Andalucía, con más nubes en zonas de costa de Málaga, en Ceuta por el viento de levante, chubascos en este caso en las islas más occidentales del archipiélago canario, y máximas que serán similares a las de hoy en buena parte del sector. Nos quedaremos rondando los 16 grados, por ejemplo, en Sevilla. Pues bien, de cara a la jornada del domingo llegarán más nubes por el noroeste del país, con lluvias algo más persistentes en Galicia, intermitentes en el resto del sector, cota de nieve subiendo de cara a este día, porque las máximas también van a subir de forma ya notable, con valores más propios para esta época del año, a la espera, eso sí, de una nueva irrupción de aire frío que previsiblemente llegaría, fíjense, de cara a mitad de esta próxima semana. La cama de Frida Kahlo era un territorio ambiguo. Fue su taller, su refugio y su trampa. Desde allí pintó El sueño. Hoy es la obra subastada más cara hecha por una mujer. ¿Pero qué quiso contarnos con este cuadro? Con esa enredadera que no aclara sus intenciones. ¿Quiere protegerla o estrangularla? ¿O ese esqueleto que monta guardia en el cabecero? Quizá la clave está fuera del marco, en ese instante en el que el sueño empezó a dibujarse, justo cuando el mundo se volvió más estrecho para ella. Deportes ahora con Lara Gandarillas. Gracias por seguir ahí. Buen fin de semana.